estás? Muy buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Aquí estamos de nuevo detrás de las noticias, hoy con una agenda, como todo este tiempo, relacionada con las elecciones del 11 de mayo. Así es. Y hoy es el día 28 de abril. 28 de abril, se cumplen 10 años del dictado de la ley por la cual se declara la bandera de la libertad civil como símbolo nacional. Así que es un orgullo de todos los jujeños, ya que esta bandera la dio Belgrano como consecuencia del sacrificio del pueblo jujeño que permitió luego ganar las batallas de Salta y Tucumán. Perfecto. Y el próximo 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, desde ya el saludo de detrás de las noticias para todos los trabajadores, en especial para quienes desempeñan su tarea aquí en el canal y en la radio. Trabajadores y trabajadoras. Claro que sí, trabajadores y trabajadoras. Así es. Bien, presentamos el programa y la editorial. Sí. Dale. Bien, esta noche aquí en Detrás de las Noticias recibimos a candidatos a concejales de Capital. Sí. Así que saludamos a la doctora Amelia de Dios, a Gustavo Martínez y a Fernando Infantes, primero Jujuy, La Libertad Avanza y Somos Más. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Solo aclarar que también estaba invitada a este programa la candidata por el Frente Crece Jujuy. Jujuy crece, sí. La Pumita Carabajal, quien no quiso venir, seguramente por temor a que ella tiene que defender la gestión y ustedes tres la van a atacar. Pero es problema de cada uno, que cada uno cargue con cada una de las culpas. Bien. Pero era mi obligación aclararlo, porque voy a decir, no, es decir, no estaba alguien del frente, sí lo invité al del frente. Bien. Bueno, ¿Empezamos? Sí. Empezamos. Muy cortito a los tres. ¿Cómo ven al electorado a muy pocos días de las elecciones? Muy cortito, como para entrar en tema, doctora. Bueno, sí, la verdad que comparto con lo que decía Guillermo. Es una elección que viene complicada porque mucha gente todavía no sabe que se vota el 11 de mayo. Es muy importante que vayamos a votar. Por supuesto, entiendo que hay mucho enojo, hay mucha decepción y creo que la gente tiene razón. Hace muchos años que no podemos desde la política y desde el Estado dar respuestas a las necesidades básicas, pero la mejor manera de expresar ese descontento es ir a votar, ¿no? Así que invitar que vayan a votar y agregar una cosita. La verdad que una pena que no haya venido ningún candidato del oficialismo, porque más allá de que, por supuesto, nosotros somos candidatos opositores, me parece que es siempre importante el debate y es una pena que no esté ese espacio político. Bueno, entiendo que hay un miedo a debatir, eso me parece que no le hace bien a la democracia. Gustavo. Coincido justamente con eso, con la apertura también a todas las voces. Y por otro lado, lo que se ve en la calle en cuanto a la gente es ese desencanto, ¿no? Ese desencanto por la clase política, por la situación, por lo que pasa, por el abandono de la ciudad, por la polarización de siempre entre las grandes estructuras partidarias, y que uno va a explicar de que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Y es lo que queremos hacer nosotros. Sí, puede ser que en un primer momento haya descontento de la gente, también un poco de cansancio, ¿no? Tener una elección cada 2 años, pero cuando uno empieza a hablar con la gente y le comenta que hay que involucrarse, tal vez como en mi caso, que es la primera vez que soy candidato para un cargo electivo, uno entra en el entendimiento y logra entablar un diálogo para llegar a la conclusión de que hay que involucrarse en los intereses y en las cuestiones de la comunidad. Así que después de un diálogo se puede consensuar. Bien. A vos te conocemos de la fiesta del estudiante. Sí, claro. Son la voz de la fiesta del estudiante. Es fiesta de los estudiantes, del trabajo en la radio, en la televisión.
Fui productor en este canal también, tuve programas. Sí, tengo más de 30 años en esto. ¿Y en política cuántos años tiene? En política tengo poco tiempo. En política partidaria tengo muy poco tiempo. Esta cuestión de encontrarme hoy, la circunstancia de Jujuy, de mi ciudad, en un punto de inflexión también. Creo que me sucedió que desde el periodismo siempre fui el intermediario entre la persona que tiene la necesidad, que llama a los medios, que necesita ayuda, y el funcionario. Los periodistas somos el vínculo, somos el nexo entre el funcionario y la gente. Y decidí a partir de ahora tomar posición del lado del que toma la decisión, del que puede ayudar, del que puede hacer algo por la gente, y me animé y me parece muy interesante la propuesta, y la verdad que voy recibiendo muy buena respuesta por parte de la gente y me entusiasma más todavía para esto. Muy bien. Amelia, diferencias ideológicas de lo que es el PJ, de la lista del Frente Justicialista, o de cómo se han posicionado el día de hoy ellos. Sí, bueno, me parece que el Frente Justicialista hoy se encuentra manejado por decisiones que se toman en Buenos Aires y representado por uno o dos espacios políticos. Por supuesto, uno es la Cámpora, el otro es el sector de Rivarola. Nosotros, desde nuestro espacio, somos más. Sí, el sector de Ernope va como bocina de avión. Me parece que sí. No, sí, creo que siguen las decisiones que toma Buenos Aires y que ha tomado la Cámpora. Y nosotros, por supuesto, presentamos una lista en esas internas. Queríamos competir, queríamos ir a elecciones internas y resolver en algún punto lo que hoy estamos resolviendo en una elección abierta, resolverlo en una interna partidaria. Y la realidad es que no han querido ir a elecciones, han querido imponer esa lista. Y por supuesto nosotros entendíamos que teníamos que armar este frente porque tenemos una responsabilidad que es generar una verdadera oposición en la provincia, que hoy no tenemos. Como decía Guillermo, hoy la legislatura es una escribanía, el Consejo Deliberante es una escribanía, y me parece que hay un cansancio y un enojo de la gente. Hay un justicialista y uno de izquierda nada más, ¿no? Y los otros son todos radicales. Dos de izquierda. Sí, ¿Dos de izquierda? Dos de izquierda. Uno se va ahora. Y uno del frente de acá, Primero, del compañero, Por eso de... que ha votado... Sí. Ha votado la mayoría de las ordenanzas con el radicalismo y han sido parte de la gestión de Gerardo Morales con Carlos Aquín como vicegobernador 8 años. Así que representan un poco también como una vertiente del oficialismo en algún punto. Y nosotros entendíamos que Jujuy necesita una verdadera oposición, es lo que se está pidiendo, es lo que creo que requiere en este momento la democracia de Jujuy. Hoy creo que tenemos una enorme concentración de poder en nuestra provincia. No le hace bien a los oficialismos no tener oposiciones fuertes, oposiciones que no negocien, oposiciones que se planten, por supuesto, con seriedad y sobre todo controlando. Creo que es lo que falta en la Cámara de Diputados, creo que es lo que falta en el Consejo Deliberante y creo que todo el resto de los frentes, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, responden o representan o responden a Gerardo Morales. Entonces creo que nosotros desde Somos Más tenemos el enorme desafío de construir y queremos ser esa voz y esa oposición. Ya lo hemos demostrado. Quien encabeza la lista de diputados y quien les habla, hemos sido convencionales constituyentes y hemos tomado la decisión de renunciar a la reforma cuando vimos que esa reforma era ilegítima y que así la sociedad lo expresaba, ¿no?, en ese descontento. Y lo hemos hecho con coraje, lo hemos hecho con decisión y lo hemos hecho razonando y pensando mucho en nuestra decisión. Y creo que tenemos esa coherencia y esa trayectoria en nuestras posiciones, ¿no? Ya como dejó picando la pelota, ¿ustedes son un apéndice de el Frente Jujuy Crece o son un partido totalmente independiente con sus ideas, pensamientos? No nos consideramos, como definió la colega, una vertiente del oficialismo. Primero, Jujuy es un espacio político
que tiene participación en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante, ya desde hace mucho tiempo, y tiene una concreta, una precisa y una coherente intervención legislativa en cuanto al contenido de sus proyectos. Nosotros, en nuestro espacio, ya a esta altura de lo que es la gestión y la conducción del contador Hakim, a quien se nombró, estamos lejos ya del conflicto, ya estamos lejos de la agresión, ya estamos lejos de esto blanco y negro, de tanta grieta. Creo que somos coherentes con eso y lo manifestamos a través de las acciones. Y tiene que ver mucho con esta, como le decía, actividad legislativa marcada, y que tiene que ver con que lo que está bien se complementa. Si a quien le toca conducir, si al gobierno le va bien, no va bien a todos. Lo que está mal, no se hace una agresión, se hace una crítica constructiva y se hace un trabajo legislativo de estudio, técnico, de saber cómo se puede ayudar a que esa problemática esté mejor. Se presenta, si luego se debate y se aprueba, ya es una cuestión política, pero en el día a día la construcción es una de los valores y de la identidad de nuestro espacio político. Gustavo, propuestas de la libertad. Bueno, somos los nuevos del grado nosotros, con un partido que en Jujuy no tiene más de 1 año, que en La Nación no tiene más de 2, con una estructura en la que trabajamos de manera diaria, cotidiana, en contacto con la gente. Primero, La Libertad Avanza ha realizado un diagnóstico, realmente con un equipo multidisciplinario, un diagnóstico profundo de cuáles son las demandas más importantes de la gente. Y sobre eso estamos trabajando. Sobre eso justamente vamos ahora en la campaña, vamos ahora refrendando cada una de las intenciones a partir de ese trabajo de diagnóstico que se hizo. Y salimos a la calle, tenemos contacto directo con la gente, hablamos cara a cara. Y ahí decime 2 cosas que diagnosticaron por lo menos. Abandono de la periferia de la ciudad, de los barrios, y la demanda de control, de falta de control en el Consejo Deliberante. Realmente son los 2 elementos. Y el abandono tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la infraestructura. No vamos a hablar de lo que pasa con las calles porque lo sufrimos todos los días, y está trillado en todo el mundo. El abandono de las calles, el abandono, esto de hacer obras a 2 semanas, darse cuenta de que las calles estaban rotas 2 semanas antes de las elecciones, realmente resulta llamativo. La inseguridad en los barrios también, el consumo de sustancias en los barrios es un tema gravísimo que desde el Consejo Deliberante se puede trabajar linkeando, vinculando las organizaciones intermedias que pueden trabajar, que pueden intervenir en esto con la gente que demanda esta ayuda. Y también el factor del rol de contralor que tiene que tener el Consejo Deliberante. Llamativamente, en la página oficial del Consejo Deliberante, en ningún lugar dice que sea un organismo de control del Ejecutivo, de contralor. Sabemos que lo hemos visto en los últimos años. Somos nuevos en la política, pero no somos ingenuos. Vemos en los últimos años que se han aprobado a carpeta cerrada aumentos, licitaciones, un montón de cosas en las que debería profundizarse y ver qué se hace. Ni hablar de las cajas de la ciudad, ni hablar del estacionamiento tarifado, ni hablar de la tasa vial que se cobra con la nafta. De cada auto, un auto promedio tiene 40 litros de nafta, de ahí 1 litro, con este 1,8% que pagamos, 1 litro queda en estación de servicio que va a favor de la municipalidad. Que eso es para arreglar la ruta, para arreglar las calles. Ahora, si la vamos a arreglar las calles 2 días antes de las elecciones, es bastante complicado. Bueno, son cosas que hemos ido conversando, hemos ido en territorio, recorriendo, tal como lo sigo haciendo hoy, tal como lo sigo haciendo hoy, hacemos caminatas, recorridas, un trabajo exhaustivo, y trabajamos sobre las demandas principales de la gente, que algunas de las más importantes son estas que les digo, doctor. Amelia, ¿qué diagnóstico tenés vos de la municipalidad? Sí, bueno, primero, antes de pasar un poco a los ejes, creo que hace 20 años, se van a cumplir 20 años en el 2027 que gobierna una misma gestión, que gobierna un mismo intendente. Creo que en los últimos años hay un claro abandono de nuestra ciudad.
No solo, por supuesto, y más que nada en los barrios más alejados del centro, pero también en nuestro centro. Creo que se refleja un poco esta situación crítica que está atravesando nuestra ciudad, que están atravesando nuestros vecinos y nuestras vecinas en los 63 barrios de nuestra ciudad. Vemos cómo las necesidades básicas, lo básico, lo mínimo, hoy no está siendo satisfecho. Creo que eso se debe a un desgaste natural de una gestión que lleva muchos años, creo que ya son muchos años, y que creo que lo que ya no se hizo hasta acá difícilmente pueda hacerse o pueda proponerse. Por eso creo que este 11 de mayo no solamente vamos a votar una lista de concejales, sino que vamos a votar un proyecto de ciudad que empiece a encaminarse o que empiece a proyectarse. Nosotros hoy hicimos la presentación de las propuestas a la mañana, porque creo que también es necesario hacer una campaña de propuestas concretas. Nuestros 3 principales ejes que creo que tiene que ver con esto de poder satisfacer lo mínimo que hoy nuestra ciudad no lo tiene satisfecho, es por supuesto la cuestión del transporte. La cuestión del transporte viene siendo una situación muy crítica en nuestra ciudad. Tenemos uno de los boletos más caros del país y uno de los servicios más deficientes, desde el estado que tienen hoy los coches, desde que las frecuencias no se cumplen. Hay frecuencias que durante el fin de semana no pasan. Tampoco los trayectos, creo que hay una falta de logística y de planificación correcta. Hay muchos lugares que ese transporte público no está llegando. Y realmente tenemos un boleto de colectivos muy caro. El Consejo Deliberante tomó la decisión de darle la facultad al intendente de subir automáticamente el boleto. En un año, o sea, en enero del 2024, el boleto salía 266 pesos y hoy, en enero de este año, llegó a 980 y pico. Eso es un aumento del 270%. Por supuesto que tiene que ver con que el gobierno nacional, que por supuesto representa acá el compañero, tomó la decisión de sacarle los subsidios a las provincias, por supuesto sostenerlos en el AMBA, pero sacárselo a las provincias, algo que por supuesto estamos en contra porque habla de una gestión nacional que no piensa en el federalismo, pero por supuesto que nuestro transporte venía ya con problemas, venía ya teniendo deficiencias y bueno, creo que con esto de la quita del subsidio nacional estamos en algún punto tocando fondo y el vecino y la vecina se da cuenta, ¿no? Creo que nuestras propuestas como de partida o de mínima son poder hacer audiencias participativas donde los vecinos puedan compartir cuáles son estas deficiencias en las frecuencias. Otro de los ejes centrales es la seguridad. Hoy realmente estamos teniendo muchísimos problemas de inseguridad. Las facultades del municipio son de mínima poder tener iluminada la ciudad y mantener los espacios verdes, que hoy es algo que no estamos viendo. Y bueno, por supuesto la infraestructura que se ha hablado mucho, ¿no?, del tema. Bien. Fernando, ¿por qué votan a Primero Jujuy y no a La Libertad Avanza o al espacio de Somos Más? Bueno, complementando lo que decían Gustavo y Amelia, nosotros, desde que el derecho se presume conocido por todos, nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, sabemos muy bien para qué está el Consejo Deliberante y de allí que los proyectos, la idea de gestión y de gobierno que Primero Jujuy tiene es muy consolidada y es integral. Nosotros conocemos los problemas y las necesidades insatisfechas que tienen los vecinos, son de público conocimiento, siempre están, siempre van a estar, hay que mejorarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer y por qué considero que somos una opción política que puede llevarlo a cabo? A través de la descentralización municipal, a través de la descentralización administrativa, a través de la descentralización presupuestaria, a través de la descentralización política. Estos son ejes que van a permitir que los gobiernos locales, que son quienes tienen la inmediación con el vecino, el contacto directo con el vecino, pueda llevar adelante la gestión de la manera más eficiente. No es quien está al lado del vecino quien puede tomar la mejor decisión. Si no se llevan adelante audiencias públicas, si tenemos una gran cantidad de actividad estatal o servicio público declarado de emergencia durante tanto tiempo, es lógico que se pierda esa inmediatez con el vecino de escucharlo.
Así que en nuestro espacio, a través de la audiencia pública, a través de los fuertes mecanismos de control, a través de los fuertes mecanismos de rendición de cuentas que están en cada uno de nuestros proyectos legislativos, expresamente incorporados, sin perjuicio de lo que diga la Constitución, que lo sabemos, está ahí, es de obligatorio cumplimiento, nos tomamos el trabajo de incorporarlo expresamente en cada una de nuestras propuestas. De esa manera, sumada a la descentralización municipal, al hecho de poder distribuir el presupuesto de una mejor manera frente a quienes tienen la gestión de los gobiernos locales, todas estas problemáticas que son numerosas se van a poder solucionar con una mejor gestión. Viene acá La Libertad Avanza con una motosierra a hacer grandes modificaciones a la estructura municipal, ya que el municipio de Jujuy creo que tiene, comparado con población de Salta, el doble o el triple, ¿no es cierto?, de empleados. No aplicamos lo que se llama motosierra, lo que Javier Milei llama motosierra. Nosotros vemos la necesidad de construir desde otra postura, desde otra posición. No nos parece cargar sobre el empleado público cuando el problema está en la conducción, cuando el problema está en la desfinanciación del mantenimiento de la sociedad, de las calles, de la periferia. No nos parece que la motosierra sea para aplicar en Jujuy. Es otro concepto, es un concepto al que nosotros acá no lo vamos a utilizar. Sí, por supuesto, somos muy críticos de la estructura, somos muy críticos de todo el trabajo que hay que hacer, de refuncionalizar, de auditar. Tenemos que auditar lo que sucede con los empleados, con el padrón de empleados, con la nómina de empleados, quiero decir. Tenemos que interpelar. El Consejo Deliberante también tiene que tener el derecho de poder llamar a los funcionarios y preguntar qué están haciendo, cómo están, cuál es el destino de la plata de la gente. Me parece que la auditoría, la interpelación es algo que tenemos que instaurar a partir de ahora y trabajar fuerte sobre eso. Como le dije recién, es una de las demandas más importantes de la gente. ¿Pausa? Pausa, parece. Dale. Corte y ya volvemos. Bueno. Y seguimos aquí esta noche con los candidatos a concejales de nuestra capital. Yo había hecho la última pregunta, ¿no? Sí. Te toca a vos. Me toca a mí. Bueno. Doctora, ¿cómo se convence a ese porcentaje que es importante de no sabe, no contesta? Bueno, es un gran desafío. Hoy es grande el porcentaje de que no sabe. Bueno, yo creo que si hay ya una duda, tiene que ver con que hay un descontento generalizado, tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional. Creo que yo no estoy de acuerdo con esto que decía Gustavo de que son nuevos. Creo que llevan 2 años de gestión nacional, en la cual son referentes de La Libertad Avanza y por supuesto tienen que hacerse cargo de ese gobierno nacional. Por eso también esto de la contradicción de la motosierra sí, la motosierra no. Como decía yo recién, digamos, concretamente en nuestra municipalidad, Javier Milei tomó una decisión que afectó al transporte público, que fue la quita de subsidios provinciales. Después, por supuesto, esto de el recorte que se le ha hecho a los jubilados, se le sacaron los remedios. Hoy lo que están haciendo con las personas con discapacidad, esto de volver a hacer los trámites cuando tenemos los hospitales públicos colapsados y realmente no están pudiendo acceder, mucha gente que tiene discapacidad y que no puede salir de su casa en muchos casos. Bueno, por supuesto, ¿cuál es el planteo con ese pensamiento para nuestra ciudad? Por supuesto, ni que hablar del oficialismo, con este Jujuy crece, que lo único que crece en nuestra ciudad es los yuyos de las plazas, la inseguridad, la falta de iluminación, la cantidad de baches que hay por todos lados. Y por supuesto también distintos otros frentes que dicen ser oposición o que dicen representar otra cosa, pero que han tenido la oportunidad de gobernar durante mucho tiempo y solucionar todos esos problemas. Entonces creo que nosotros desde Frente Somos Más tenemos el desafío de poder instalar en ese descontento
la única, si hay un descontento real con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, con el gobierno nacional, creo que tenemos que construir estos 2 años una oposición que sea fuerte, que sea creíble, que camine, que esté en los barrios. Por supuesto, ese es nuestro compromiso, lo venimos haciendo hace mucho tiempo y más aún si nos toca esta responsabilidad de tener un cargo institucional. Y además de todo eso, que tenemos todas las ganas y todo el compromiso de construir en estos 2 años hasta el 2027 un proyecto de ciudad que creo que merece los vecinos y las vecinas de la capital una alternativa de nuestra ciudad después de 20 años de haber tenido la misma gestión con el mismo intendente. Entonces, nuestro desafío como ese frente es, por supuesto, generar y ser esa alternativa que, insisto, todos los candidatos de nuestra lista son vecinos y vecinas que viven las realidades que estamos hoy transitando en la ciudad y tenemos ese compromiso de poder ser esa oposición fuerte que, por supuesto, escuche, que genere propuestas, pero que sobre todo controle. Creo que está faltando mucho control en nuestra ciudad, ¿no? Si hubiese venido la Pumita, hubiese atacado alguna piña. Bueno, seguramente que sí, seguramente. Una pena. Ahí en la Constitución provincial se puso, las intendencias grandes podían tener el vicejefe, pero para eso había que cambiar la carta orgánica de la municipalidad. Si usted es concejal, va a instar a que existe ese vicejefe. Yo estoy enamorado del vicejefe, le aviso, porque evita los golpes de Estado de los consejos deliberantes. Sí, la institucionalización, el transcurrir de las instituciones con orden es una necesidad, no solo con la figura del viceintendente, que es cierto, está previsto en la Constitución que se modificó en el 2023, pero hay que modificar la ley orgánica de municipios, también hay que modificar la carta orgánica. ¿Ustedes? ¿Cómo? Eso lo modifican los concejales. Sí, exactamente, y creemos que es una figura útil porque es lo que también sucede con las localidades más pequeñas, donde ahora se va a elegir lo que es el presidente de la comuna, y es una forma de evitar que todos los años haya un conflicto en la institución que impida la gobernanza, ¿no?, de quien le toca. Y en el ámbito de la capital, en la municipalidad, la figura del viceintendente también es algo que seguramente puede sumar al hecho de que no quede a la votación de todos los años la figura que continúa en el orden del mandato. Así que sí, es una figura para trabajar, pero como usted decía al principio, para eso hay que modificar la carta orgánica y creo que también hay que tener, digamos, coherencia y vínculo con lo que es la temática a nivel provincial. Cada uno de los municipios, cada una de las localidades son estamentos de nuestro sistema federal que tienen que actuar con coherencia y con armonía en el sentido de que esta autonomía institucional, la autonomía política o financiera de los municipios no es absoluta, sino que va en correlación con los intereses de la comunidad y el interés general, y eso dentro del marco provincial. Entonces, es necesario que esa discusión y ese debate político sea a nivel macro, sea a nivel provincial, para que esta figura exista y sea de alguna manera implementado en todos los municipios de la provincia, ¿no?, para que todas esas disposiciones municipales tengan coherencia y sean fieles observadoras de los preceptos constitucionales a nivel provincial. Gustavo. Sí. ¿Qué te pasa cuando tenés que responder interpelaciones sobre los primeros 2 años de Milei? Y me pasa que, por ejemplo, hay muchos elementos, como el que acaba de mencionar acá. Porque no es el Papa Francisco el representante de lo maligno. No. Tuvo que ir de rodillas a pedir perdón. No, déjelo descansar al Papa Francisco, que se lo merece. Sí, bueno, pero no hay que hablar tanto. Sí, son posturas distintas, sí, claro. En cuanto quería hacer mención al subsidio al transporte. Eso el subsidio al transporte producía un fenómeno en Jujuy que nos conocemos todos, sabemos cómo funciona acá, de empresas ricas, de empresarios ricos y empresas pobres.
Lo que hay que trabajar desde el Consejo Deliberante es el estudio de costos, de trabajar en algo con mayor profundidad y con impacto sobre el bolsillo de la gente, en favor de la gente. En cuanto a los jubilados que también mencionaba, que les han quitado los medicamentos. Los medicamentos, cuando llegó Javier Milei, en diciembre del 2023, había una deuda tremenda con los laboratorios que se va pagando de a poco, ya se va a reordenar ese sistema. Y la verdad que no es atribuible a este gobierno lo que está pasando. Es un problema mucho más profundo, un problema histórico que tuvo sus connotaciones profundas en el veto del 82% móvil en el año 2010 por parte de Cristina. Así que estamos trabajando en eso. Hay un trabajo significante, profundo sobre sobre los jubilados. Y bueno, son algunos de los elementos más importantes, ¿no? Sobre la economía que hoy por hoy está mostrando ya destellos importantes como el cepo que se ha eliminado, como el control del dólar, que hoy por hoy el dólar es un valor más que hoy por hoy ha sido controlado y bueno, y eso va a repercutir muy pronto seguramente en el bolsillo de la gente a través de la baja de la inflación. ¿Toca a vos a mí? No, te toca a vos. Yo le pregunté a Gustavo. ¿Vos le preguntaste? Sí. Me toca preguntarte a vos. Bueno, ¿cuál sería uno de tus principales proyectos a presentar en el Consejo Deliberante de Jujuy? Bueno, creo que con respecto... Me quedó picando una cosita que quiero responder, chiquitita. Entonces, digamos, si estás de acuerdo con que Milei le haya sacado los subsidios a transporte en las provincias del interior, entonces estás de acuerdo con la suba que hubo del año 2024 al 2025. O sea, pasamos de un boleto de 266 pesos a hoy 1021, digamos. Entonces, eso es efectivamente con lo que está de acuerdo, con esa suba de 270% subió desde que gobierna Milei el transporte por la quita de los subsidios a las provincias, digamos. Parece que eso es lo que refleja la realidad. No, está bien, pero prefiero trabajar desde el Consejo Deliberante en un estudio de costos y ver qué pasa con las empresas. Me parece que es una discusión muy importante, muy interesante, la cual yo prefiero bajarla a la categoría que me compete a mí, que es la de concejal. Está muy bien. Creo que podría haberse hecho la auditoría sosteniendo los subsidios, así no impactaba en los usuarios, en las vecinas que pagan el boleto, sacar el subsidio, ¿no? O sea, podría haberse hecho la auditoría, estoy de acuerdo con hacer auditoría y con que creo que tenemos, y ahí vamos si querés a las propuestas, creo que con lo que respecta al transporte, el Consejo Deliberante tiene que hacer un gran trabajo de control de los estudios de costo. Tenemos hoy las licitaciones vencidas que se han prorrogado por 2 años a la empresa de colectivos. Se viene una gran discusión en el Consejo Deliberante por ese tema. Creo que es fundamental que podamos acompañar mínimamente esa suba, si es que se va a seguir subiendo, de mejorar efectivamente las condiciones. Creo que tiene que haber un control más estricto y riguroso. Para eso obviamente proponemos poder hacer auditorías vecinales y poder concretamente mejorar el servicio y obviamente pensar y trabajar en un proyecto de fondo, porque creo que tenemos, como digo, uno de los peores transportes públicos urbanos del país y creo que no podemos mirar para otro lado si sobre todo queremos ser una provincia y una ciudad turística, ¿no? Creo que hay que analizar a fondo ese tema y hay que discutir con todos los sectores y armar una gran mesa de debate. En lo que hace a la cuestión de la infraestructura, nosotros obviamente creo que tenemos que presentar un plan de bacheo urgente, sobre todo para las zonas más críticas, un plan por supuesto también de obras públicas y de presupuesto participativo para los barrios. El presupuesto participativo es algo que se usa en la mayoría de las ciudades del mundo, del país. Es una cuestión muy novedosa que permite que el vecino se sienta cercano a la municipalidad. Hoy creo que hay un alejamiento del vecino y la vecina a ese municipio, porque si registra algún problema en su barrio, la única manera de comunicarse al municipio es hacer una nota, pagar el sellado, y notas que realmente nunca se responden con la cantidad de nuevas tecnologías que tenemos hoy y lo accesible que podría ser. Che,
se rompió un foco en mi barrio, bueno, rápidamente el municipio podría tener acceso a esa información y poder cambiarlo. Creo que tenemos que hacer también un plan de iluminación. Veía recién varios spots con respecto a este tema. Insisto, creo que lo que no se pudo hacer en 20 años difícilmente se puede hacer en un mes de campaña. Creo que tenemos muchos problemas con ese tema. Tenemos muchos barrios donde no hay alumbrado público y aún así se paga ese alumbrado en la boleta, porque la ciudad ha crecido mucho en los últimos años, realmente ha crecido mucho, y creo que no ha habido paralelamente una infraestructura urbana que pueda acompañar ese crecimiento. Bueno, creo que tenemos que también rápidamente presentar planes de urbanización de todos esos barrios donde hoy vemos que ha crecido, pero que hoy no se responde con las necesidades básicas mínimas. Hoy cualquier obra de pavimento, de cordón cuneta, los vecinos se han acostumbrado a juntar los recursos entre ellos, si es que pueden organizarse, y el municipio solo pone mano de obra, digo. Entonces, ¿cuáles son las obras reales que llevamos a nuestros barrios? Bueno, eso se solucionaría fácil poniendo un presupuesto participativo. Hay una ordenanza de presupuesto participativo, pero es muy insignificante y no permite, en definitiva, ese planteo y esa organización. Creo que tenemos que aspirar a un municipio más cercano, ¿no? Bien, Fernando, proyectos en carpeta para llevar al deliberante si acceden a una banca. Bien, bueno, en primer lugar creo que hay una cuestión sobre lo que se hablaba que me parece que al vecino no le interesa y creo que genera mayor malestar, que es que centremos la discusión en lo que pasa a nivel nacional. El vecino hoy lo que le interesa es ver cómo solucionamos sus inconvenientes, sus problemas. Y creo que también hay una confusión sobre las competencias, ¿no? Estamos aquí como candidatos a concejales del Consejo Deliberante y la función es proponer y debatir las ordenanzas que después le dan al Ejecutivo las herramientas para gobernar. Parece sencillo y básico, pero hay mucha gente que te lo pregunta y te consulta qué es lo que hace un concejal, para qué funciona el Consejo Deliberante. Y me parece que eso tiene que ver no con una falta de entendimiento de la gente, sino sobre un cansancio, ya estamos medio hartos de las elecciones y estas cuestiones. Entonces, lo importante es partir de allí, ¿no? Explicarle al vecino para qué está el Consejo Deliberante y para qué está el concejal. Y bueno, y en lo particular, yo voy a seguir insistiendo en que la crítica y la agresión destructiva no tiene sentido. Hay muchas ordenanzas que están vigentes. Alcanza con entrar, yo los invito a entrar al buscador de ordenanza de la Municipalidad de San Salvador. Usted pone una palabra y sale la ordenanza que sobre el tema usted está buscando. Por supuesto que sobre algunos temas no hay, pero sobre la gran mayoría sí. Sobre eso hay que trabajar. Hay que trabajar sobre lo que está y mejorarlo, actualizarlo. Hay muchas ordenanzas que vienen del año 2012, que vienen del año 2015, que por ahí no están digamos, actualizadas con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las modificaciones de la Constitución. Entonces esas ordenanzas que ya fueron estudiadas, que ya se aborda la temática o la problemática, hay que actualizarlas. Y a la vez hay que incorporar, como yo dije hace unos instantes, los fuertes mecanismos de control y cuáles son las consecuencias para los que incumplen esos mecanismos de control. De manera tal que el Consejo Deliberante no sea la institución que le da al Departamento Ejecutivo, independientemente de la persona, la declaración de emergencia, ¿no? Creo que la declaración de emergencia es uno de los temas sobre los que tenemos que trabajar, sobre los que hay que abordar y estudiar, para hacer cesar ese estado que se extiende durante mucho tiempo. Porque la emergencia, para que el vecino entienda, lo que le permite a quien gobierna es apartarse transitoriamente de los mecanismos que la ley establece para abordar la temática. Bueno, la ley te marca que vamos por este lado. Si aprobamos una declaración de emergencia, te permite apartarte durante un tiempo. Eso a la gente no le gusta porque genera la sospecha, ¿no? Genera tantas críticas que uno escucha. Así que yo considero que hay que abordar las ordenanzas que hoy están vigentes, actualizarlas, incorporar fuertes mecanismos de participación ciudadana. Tenemos una ordenanza de audiencia pública y por ahí muchos no advierten que si uno actúa sin cumplimiento de la ordenanza de audiencia pública es nulo todo lo actuado. Esa es la consecuencia que establece la ordenanza. Si yo no llamo a una audiencia pública y tomo la decisión sobre un servicio público, sobre el medio ambiente, sobre la concesión de un servicio, sobre el aumento de una tarifa, es nulo todo lo actuado.
Pero bueno, a veces nos enteramos de los aumentos de los servicios, las tarifas, por la televisión o por los medios digitales. Entonces me parece que hay que hacer hincapié en eso. Las temáticas están abordadas, hay que actualizarlas, hay que mejorarlas, hay que complementar. Y con la estructura y la participación técnica que el Frente Primero Jujuy tiene ya desde hace mucho tiempo en la legislatura y desde el año pasado en el Consejo Deliberante, ese trabajo lo podemos hacer. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Sí. O sea que en pocas palabras, cada uno, ¿qué le diría a los habitantes de nuestra querida San Salvador de Jujuy? Que queremos llegar al Consejo Deliberante para controlar, para que deje de ser la escribanía del Ejecutivo Municipal y que se rinda cuenta qué se hace con la plata de los jujeños, a dónde va a parar. Que los funcionarios se sienten, que podamos interpelar, se sienten ante el Consejo y podamos dar explicaciones a la sociedad de lo que se hace con la plata. Nuestra lista, la lista de La Libertad Avanza, es una lista de gente nueva. No tenemos ninguno, tenemos un cargo electivo anterior. Tenemos muchas ganas de ponernos a trabajar. Queremos renovar la política, queremos refrescar la política, queremos que dejen de dar vueltas los mismos nombres de siempre, que aquel que era, por citar solamente, que desde la década del 90, el que era secretario de Hacienda de Hugo Conde, hoy es gobernador, quien era secretario de Obras Públicas, hoy es intendente, y podemos recorrer los 3 poderes del Estado y nos vamos a encontrar con los mismos nombres de siempre. Eso es lo que venimos a renovar, eso es lo que queremos proponer y eso es en lo que vamos a trabajar a partir del 11 de mayo. Bien, el Frente Primero Jujuy para estas elecciones es un espacio político abierto, es un espacio político amplio. Hay gente más grande, hay jóvenes, como yo, personas que tienen la oportunidad por primera vez de presentarse para un cargo electivo. Todos los días trabajamos para pensar cómo beneficiar al vecino, para ver cómo se puede vivir mejor. Así que para el 11 de mayo seguramente van a encontrar en el cuarto oscuro la boleta del Frente Primero Jujuy, que es una de las pocas boletas que está presente en todas las localidades de la provincia, con una boleta única, en el convencimiento de que lo importante es el espacio político, lo importante son nuestras ideas, nuestro compromiso con la provincia y nuestro trabajo futuro. Así que pedirle la confianza y el apoyo, nada más. Bien. Doctora. Sí, sumar una cosita antes, que la declaración de emergencia en San Salvador ya está, si no me equivoco, se aprobó el año pasado, en el 2024, o el año pasado. Emergencia vial, emergencia hídrica, emergencia social, emergencia sanitaria de la ciudad de San Salvador de Jujuy. E incluso esa declaración de emergencia hizo posible la tasa vial. Y si no me equivoco, creo que la acompañó, digamos, la concejal de Primero Jujuy. O sea, ya existe hoy la declaración de la emergencia que permitió que se apruebe la tasa vial que se viene cobrando hace un año. Que bueno, no hemos visto a la actualidad dónde se usaron los recursos de esa tasa vial y cómo ayudó esa declaración de la emergencia en el estado de nuestra ciudad. Bueno, por supuesto, como decías al principio, creo que lo que se vota el 11 de mayo no es una lista de concejales, sino es poder pensar en un proyecto de ciudad. Para poder pensar en ese proyecto de ciudad y en una alternativa, tenemos que construir estos 2 años una oposición que sea fuerte, que sea real. Como lo dije antes, tenemos la opción del oficialismo, que viene gobernando hace 20 años y que hay un montón de necesidades que hoy no se encuentran satisfechas. Tenemos la opción de frentes que dicen ser oposición, pero que después terminan acompañando todas las iniciativas de ese oficialismo. Por supuesto, también tenemos la opción de los que denuncian, pero no proponen nada. Y creo que sin duda tenemos que apostar a construir, a tener una oposición fuerte estos 2 años, que pueda controlar, que pueda exigir transparencia y que también pueda proponer y pensar en un proyecto de ciudad futuro. Creo que hoy tenemos una ciudad que no funciona y creo que el desafío es volver a hacer que nuestra querida ciudad de San Salvador vuelva a funcionar. Así que ojalá que puedan acompañarnos este 11 de mayo, que se acerquen a votar y que, bueno, obviamente nos acompañen al Frente Somos Más, que encabeza el doctor Carlos de Aparicia, diputados. Y bueno, tenemos una gran lista de compañeros, compañeras
y vecinos, sobre todo en nuestra querida capital, ¿no? Bien. Muy bien, hemos terminado. Nos vamos. Doctora de Dios, Gustavo Martínez, Fernando Infante, gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, feliz día del trabajo. Del trabajador y la trabajadora. Y la trabajadora para el día jueves, ¿no? Así es. Nos vamos. El próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en las pantallas de Canal 7 para hacer Detrás de las Noticias.